Xóchitl Gálvez, la candidata del PRIAN, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Hijo, que hasta desde el mismo nombrecito, pues no pegaba. Del PRIAN, pues. Del PRIAN. Hubo quien se molestó, no solamente los del PRIAN, sino los ideólogos del PRIAN. Vi en algún momento muy enojado a Héctor Aguilar Camín. ¿Por qué hablan del PRIAN? Señor, pues es el PRIAN. El que da los apapachos. Claro, el que le daba los apapachos. Exactamente, literalmente. Bueno, pero Xóchitl Gálvez, la candidata a la presidencia de la República frustrada en esta elección 2003-2024, hoy continuó con su estrategia de medios desde ayer que estuvo en Reforma, estuvo en Latinus, estuvo en... lo escuché hoy también en Radio Fórmula. Y bueno, hoy presenta una impugnación, pero antes de entrar a la impugnación, una más de Xóchitl Gálvez. Una mentira es más. Una mentira más. La presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei, y la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, la CIRT, la desmintieron. ¿Por qué? Porque ella dijo que el domingo, el día de la jornada electoral, Guadalupe Tadei le reveló a la Cámara de la Industria de la Radio y de la Televisión que Claudia Sheinbaum había ganado y que le había dado a conocer el conteo rápido. Horas antes de que se hiciera público, ¿no? Horas antes de que... Pero no tiene lógica, Obed, porque la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión, efectivamente, poco después de las 7 de la noche, emite un tuit en el que dice que ganó Claudia Sheinbaum. Pero fue con base en lo que le dijo Guadalupe Tadei, o fue con base en las encuestas de salida de las firmas encuestadoras que ya para esa hora estaban procesándolas. Claro. Bueno, lo cierto es que no es verdad lo que dijo Xóchitl Gálvez, basada, eso también hay que decirlo, Alejandro, con lo que, perdón, Obed, con lo que Maximiliano Cortázar, su vicecoordinador de campaña, le dijo. Le dijo que Guadalupe Tadei le había compartido a la CID el resultado del conteo rápido. Tadei, la CID, dijeron que no había sido así, y en una entrevista ayer con Reforma, Xóchitl Gálvez contó que Maximiliano Cortázar, el vicecoordinador de su campaña, le hizo una llamada a la CID para preguntar quién le había dado el dato del triunfo de Sheinbaum, y que le respondieron que fue la propia consejera del INE. Sin embargo, ya dijimos, ambas partes señalan este señalamiento, y lo que hace Xóchitl, Álvaro, ya hoy, después de que se genera este nuevo cisma, de las implicaciones que pudo haber tenido el hecho de que el INE filtrara una información horas antes de que la diera a conocer, Xóchitl, al verse, digamos, cuestionada en estas entrevistas, lo que hace es echarle la bolita a Max Cortázar. Pues él me dijo. Sí. Y él fue, ¿no? Sí, pero es una vez más. Dijo ayer Xóchitl Gálvez, tenemos la impresión de que fueron sacadas del INE. Una cosa que nos consta es que a la CIRT, Tadei le dice que ganó Claudia, porque nos lo dijo el de la CIRT antes de darlo a conocer. Eso nos dijo el líder, al menos se lo dijo a Max, refiriéndose a Max Cortázar. Max lo dice en la mesa, y entonces ahí me desconcierto porque digo, ¿por qué el INE no lo canta directamente? Pero hoy la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, negó en una entrevista con Ciro Gómez Leiva de Radio Fórmula que haya dado la información a la CIRT antes del anuncio oficial que ofreció pasadas las 23 horas
del 2 de junio y aseguró que el INE actuó conforme a lo establecido en el procedimiento en tiempo y forma. Tadei aseguró, hay que tener mucha prudencia y mucha claridad en qué consiste el conteo rápido y a qué hora estaban ya posibilitados los partidos políticos, medios o cualquier organización a difundir sus encuestas de salida. Quizá se refiere ese tuit a una encuesta de salida que en ese momento ya estaba autorizada a dar los datos. Es decir, fuimos informando correctamente que a las 7 ya se podían difundir de acuerdo con las encuestas que cada uno hubiera hecho. Sí, Guadalupe Tadei, la presidenta del INE, agregó: me parece totalmente sin sentido afirmar en este momento o intentar posicionar que el INE no cumplió con el ejercicio y con los tiempos establecidos por el propio INE. ¿El INE cumplió? Sí. ¿El INE entregó los resultados en tiempo? Sí. La presidencia del INE, al transmitir esta información, estuvo siempre acompañada de un notario de la Ciudad de México que da fe de que las cosas se están haciendo de acuerdo con el procedimiento. El procedimiento marcaba que no se puede entregar información por ninguna vía a ningún otro medio que no sea al país en ese momento. No hay ni siquiera una rendija, un resquicio por donde intentar posicionar una situación distinta. Incluso en esta cuenta de Twitter que nos pasa nuestra productora Ilse García, Certeza INE, el propio INE dice y aclara que en su conteo rápido a las 17 horas del 2 de junio se tenía recibida, dice el INE, se tenía recibida la información de 191 casillas, lo que representa 2.5% de la muestra esperada de 7.602 casillas para la elección presidencial. Con este porcentaje de muestra recibido, no es estadísticamente viable realizar cualquier tipo de estimación sobre los resultados ni compartirla con cualquier actor o medios de comunicación. Estos conteos rápidos, para explicarlo brevemente, obviamente se basan con una muestra que seleccionan previamente, que realizan, digamos, expertos en la materia sobre estadística para dar a conocer tendencias que no son resultados así como redondos, sino parámetros de cómo fue la votación, ¿no? Lo que ocurrió pasada las 6 de la tarde, fundamentalmente pasada las 6 de la tarde, del 2 de junio, fue que empezaron a, digamos, a compartirse encuestas de salida, exacto, que son diferentes al conteo rápido. El conteo rápido es una muestra ya de las actas computadas, es decir, de las casillas donde ya se contaron los votos. Se hace una selección, una muestra, y entonces con fórmulas estadísticas, científicas, se llega a un resultado, pero con una muestra importante como las estas que menciona aquí este tuit, 7.602 casillas. ¿Qué es lo que hicieron muchas firmas encuestadoras? Encuestas de salida, que se realizan durante toda la jornada electoral. Seguramente a usted le tocó que afuera de su casilla había encuestadores que se identifican y dice, oiga, ¿usted me puede contestar una encuesta? Y había encuestas que se hacen con preguntas o con urnas simuladas. Exacto. Esas se realizan en el curso de la jornada electoral y van arrojando ciertos datos. El corte de a las 10 de la mañana, a las 12, a las 2 de la tarde y luego hasta las 6 de la tarde. Normalmente así lo hacen. Las encuestas de salida marcan pues ya tendencias. El mismo 2 de junio nosotros dimos a conocer en la transmisión exhaustiva que tuvimos aquí las encuestas de salida y por supuesto hasta Massive Caller dio a conocer. Bueno, pero esas encuestas de Massive Caller no creo que las hagan afuera, seguramente hay un PowerPoint. No, desde la comodidad de las comiendo palomitas, pero lo que quiero decir es que una cosa
es las encuestas de salida y otra cosa el conteo rápido. Exacto. Y Televisa tenía resultados porque Consulta Mitofsky trabaja para Televisa. Entonces, de hecho, dieron como ganadora a Claudia Sheinbaum con base en las encuestas de Consulta Mitofsky. Lo que estamos viendo con los desmentidos a Xóchitl Gálvez es, una vez más, una falta de oficio, de coordinación inclusive entre ellos, y que, pues, los llevaron a ser derrotados de manera contundente desde el principio. El propio Maximiliano Cortázar dice, lo escuché yo con Ciro Gómez Leiva ayer. Exacto, fue ayer. Decía que sus encuestas les daban que habían ganado la Ciudad de México, que habían ganado Veracruz, que habían ganado Morelos, que habían ganado Puebla. ¿Quién es la firma encuestadora de...? Kohler. No. Es Lorena Becerra, la que era encuestadora de Reforma, y que entonces que ella les explicó, bueno, pues que les había explicado que había un voto escondido. Y entonces... Claro. Que era el de Morena. Exacto. Entonces, el problema fue que con esa información se pronunciaron, exclamaron que habían ganado la Ciudad de México, y dice Xóchitl Gálvez, con base en eso yo también me declaré ganadora. ¿Ya ves qué dijo? Sí, pero ella dice porque no tanto por ella, sino porque vio que habían estado ganando de acuerdo con esto en distintas ciudades. Y dijo, pues si ganamos tantas ciudades, pues yo gané, lo cual también no es una lógica muy... Exactamente. Es una vez más una... es que se convirtió en algún momento, Obed, en algún momento el cuarto de guerra de Xóchitl Gálvez se convirtió en un fumadero de opio. Es decir, una evasión de la realidad, un desapego a la verdad, porque la propia Xóchitl decía, es que yo veía en el país y palpaba yo que había mucha movilización. En otro momento Xóchitl Gálvez dice, yo vi también que no había estructura, que no había militancia. Entonces, ¿para qué sirven los instrumentos demoscópicos? ¿Para el autoengaño? ¿Para que pagas para que te digan lo que tú quieres escuchar aunque sean mentiras? Eso parece. Es que eso es lo que parece. Por eso hablo de un fumadero de opio, de fumar esa sustancia que te hace relajarte y imaginar, o el mundo del Prozac, ¿no? También es lo que podría compararse lo que pasaba en el equipo de Xóchitl Gálvez y con ella misma. O sea, yo entiendo que pues proyectara, que contagiara entusiasmo, pero tú no puedes estar en una campaña desapegado de la realidad. Que también se da aquí otro punto que también denuncia en su momento Max Cortázar, la propia Xóchitl lo confirma, y que sin embargo lo venimos reportando desde tiempo, la falta de apoyos económicos a su campaña. Nosotros lo dijimos desde antes, analizamos los spots, vimos que Alito, Marco Cortés habían acaparado espacios ellos que están en lista plurinominal, es decir, que no requerían hacer campaña porque ya estaban asegurados su puesto, agarraron spots, se quedaron con dinero. Nosotros lo venimos reportando, es lo que me decía Alejandro, nosotros desde hace rato lo veníamos señalando, sí, y nadie me hizo caso, y de repente llegan ellos y dicen, bueno, sí, es que no nos dieron dinero. Claro que no les dieron dinero, es lo que están diciendo es que Marco Cortés se quedó con una bolsa. Hacia dónde fue es algo que creo que en su momento se tendrá que determinar, o él tendrá que determinar, que se puede saber una parte por los gastos del INE, ¿no? Que es Sí, la fiscalización tiene que ser muy rigurosa también, porque hasta donde recuerdo, Xóchitl Gálvez gastó en la campaña
más de 600 millones de pesos. Es que todos los centraron ellos en redes, que también, porque recuerdo que es lo que estaba haciendo, porque en algún momento en algún rincón de este fumadero de opio, para continuar con tu analogía, ellos pensaron que lo que estaban viendo en X, en Twitter, exacto, ajá, era el electorado. Y mientras más veían que se inflaban sus tendencias y que les daban retweets, y si ellos más le siguen inyectando dinero, pues claro que más se iba a seguir creciendo. Y ellos pensaron que esa era la realidad electoral, que la que se iban a encontrar el 2 de junio. Y no fue así. Híjole, es verdad. Le apostaron millones y millones y millones de pesos a redes sociales. Exacto. ¿Y cuál fue el resultado? También es muy engañoso. La República de Twitter es ficción. El Disneylandia. En realidad, el Disneylandia de la derecha, como dice Alejandro Páez, es muy relativo. Y se apartaron del mundo real. Esa es la realidad de las cosas también. Entonces, narcopresidente AMLO 5523, inflada una tendencia desde fuera de México, con mucho dinero, que esa es otra cosa que también falta aclarar. El presidente lo ha insistido. A ver, Claudio X González, informa sobre esto. Hay un caso, cuando en algún momento, no recuerdo, yo dije, pues sí, Claudio X González es el principal impulsor de esta tendencia. Diario, cuando amanece, lo primero que hace es él poner la tendencia. Al día siguiente ya no tuiteó. Interesante. Pero, pues claro que está identificado. Y cuando se haga también la revisión del proceso electoral, no es solamente hay que revisar la intervención del presidente López Obrador, sino de otros poderes. Bueno, ahorita vamos para allá. Pero en ese recuerdo, bueno, más bien no sé si recuerdas que el propio INE, que fue una discusión que hubo con Morena al momento de pedir que pues, investigaran todo lo que sucedía con estas granjas de bots, con estos troll center, ahí se abrió un hueco legal enorme en el que dijeron, bueno, es que nosotros no podemos meternos hasta el fondo, ¿no? Y ahí, ¿qué procedería? Porque vemos que todo fue un infladero enorme. Y que siguiendo en el orden de ideas que dices, ellos mismos pagaron, inflaron. Básicamente estaban pensando que estaban llevando a cabo una revolución, que eso también se puede entender por ese falta de apego de salir a las calles, ¿no? Pensaron que por 3, 4 marchas ya estaban básicamente dándole la vuelta a toda a la vida del país, que iban a básicamente a derrumbar esta dictadura, como ellos le llaman, ¿no? Una dictadura bastante rara, ¿no? Que permite las protestas. Sí. Mira, yo he cubierto desde hace ya muchos años campañas y claro que tú ves si perteneces a una campaña, si solamente andas en esa campaña, te hace tener una visión de burbuja. Entonces ves, ya se organizó un meeting muy grande. Sobre todo si estás en la parte del templete y ves el gentío por allá y te hacen ve nada más, no, la movilización, es que hay mucho entusiasmo en la gente, en la militancia. Es muy relativo. Claro. Es muy relativo. Y entonces las marchas, la marea rosa, no se había visto nunca nada en México. No, sí se habían visto muchas veces. Es sí, más, no salen a la calle. Pues es que es gente que no suele salir a la calle, no suele marchar. El PAN que marchó, pues se quedó en los 80. Se quedó en los 80. El PAN se manifestaba, el PAN cerraba puertos internacionales con Estados Unidos, el PAN hacía caminatas, el PAN hacía huelgas de hambre, el PAN protestaba. Cuando llega Salinas y los coopta, entonces los desactiva. Y después comienza un proceso de degradación, de corrupción, hasta lo que vemos el día de hoy. Y, bueno, en ese sentido, uno se explica por qué
alguien como Xóchitl Gálvez, que sí es de Hidalgo y que viene de una comunidad indígena de ese estado, digamos, puede tener una cierta sensibilidad diferente a quien nunca ha salido de las lomas de Chapultepec. Claro. Pero no te creas, yo creo que al final de cuentas la rodearon personajes y ella se dejó engañar y estaban en el autoengaño. Max Cortázar no perdió, pues él cobró su lana. Y otros personajes de redes, de encuestas, ellos van a cobrar, esos no lo hicieron de gratis. Sí, una disculpa ya. Ya, a lo que sigue. El problema es que fue un engaño y un autoengaño, y por ahí deberían comenzar, creo yo. Por eso les pasan lo que les pasó, y por eso les sigue pasando, como el caso de esta desmentido doble a Xóchitl Gálvez el día de hoy. Claro, pero si tú ves la actitud de Marco Cortés, tampoco es lo que te decía. Pues él al fondo dice, pues yo sé que estoy en lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Pues solamente él sabe cuál es para él la verdad, pese a que haya recibido al PAN con 11 estados y que hoy tenga 4. Pues imagínate, la última vez que se dio una debacle, bueno, ni siquiera fue de esa magnitud. Lo hablabas hace rato, a Germán Martínez le valió el renunciar al partido y no perdió ni siquiera la cantidad de estados que está perdiendo Marco Cortés, y en el PRI es lo mismo. Recordemos que Beltrones en 2016 es obligado a renunciar por perder unos cuantos estados, no los de la debacle que tiene Alejandro Moreno Cárdenas, los recibe con 18, ahorita tienen 2 en alianza. Sí, es una catástrofe lo que ocurrió al PRI y al PAN y a la propia Xóchitl Gálvez. Del PRD, pues ya se daba por descontado. Pero el problema es que están ya en un tobogán. Estaban en un tobogán de mentiras, ahora están en un tobogán de ajuste de cuentas. Y esto se va a poner todavía más cruento. En el caso del PAN, Marco Cortés, por estatutos, tiene que dejar la presidencia y habrá elección en el PAN a más tardar en octubre. Pero Marco Cortés solamente va a brincar al Senado. ¿Y quién va a quedar en lugar de Marco? Yo sé que tú sabes. Bueno, Jorge Romero Herrera. ¿Quién es Jorge Romero Herrera? El coordinador de los diputados federales del PAN, jefe del cártel inmobiliario de la Ciudad de México y parte de la misma pandilla de Marco Cortés, que vienen desde la dirigencia juvenil a principios del 2000. Entonces, son amigos desde entonces. ¿Sabes quién más? María Eugenia Campos. O sea, son el mismo grupito 2005, 2006 que andaban desde el 2003, 2004, y entonces van a soltar el PAN. Jamás. Este señor que está usted viendo, de pelo engominado, es Jorge Romero Herrera. Fue alcalde de Benito Juárez en la Ciudad de México, y véalo usted que está en cualquier parte de la República Mexicana o fuera del país, porque ese es el que se perfila para ser el próximo presidente del PAN. Como tienen el control del padrón, porque tienen el control de la estructura, porque es una confederación de grupos caciquiles mafiosos, pues ¿quién le va a disputar a este grupo la dirigencia nacional? No. Podrán querer disputarle, pero en los hechos no van a poder hacerlo a un lado. Y un personaje además señalado dentro del mismo panismo por corrupción. O sea, de hecho tú varias veces, lo he mencionado yo en unas cuantas. El propio Felipe Calderón en sus memorias, este libro Decisiones Difíciles, lo dice. Jorge Romero, de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, es famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelaban. Ahí está. Ya para que lo diga Felipe Calderón. Bueno, entonces, este personaje, Jorge Romero Herrera, es el que se
el que se perfila para ser el dirigente nacional del PAN. Desde Morena están felices. No, pues es a todo dar. Es garantía de que el PAN va a seguirse deteriorando y hundiendo. También Jorge Romero y los panistas de la Ciudad de México, particularmente de Benito Juárez, creen que el país también es Benito Juárez. Creen que el país es la avenida Félix Cuevas y que es avenida Coyoacán y es la alberca olímpica. No están tampoco acostumbrados a hacer realmente campaña en calle. En la Benito Juárez, porque ahí estuvo por décadas la sede nacional, sigue la sede nacional del PAN, la colonia de gente decente, la colonia del Valle, y por sistema ahí, todo aquí votamos PAN. Pues no se crean, aunque ganaron otra vez de una manera muy importante con más del 60% de los votos, Luis Mendoza Acevedo, y ganaron la diputación también con este personaje diputado Federico Doring, y ganaron la diputación local y la federal. Sí, está correcto, pero retrocedieron inclusive en cuanto al 2021. Exacto. Y que la distancia al final de cuentas fuera de 13 puntos en la jefatura de gobierno, que haya sido derrotado Taboada con los Calderones como Javier Lozano, como Roberto Gil Suárez, como otros personajes, pues también revela que las cosas no son como ellos pensaron que serían. Y no una derrota cualquiera, una derrota ahí sí con todo el apoyo del panismo, con todo el apoyo de Marco Cortés, incluso del perredismo. Yo lo vi en Gustavo Madero, los remanentes ahí operando a todo lo que da para ayudar al PAN, y ni así. Pero en Gustavo Madero hasta el ex jefe de gobierno Mancera perdió. Miguel Ángel Mancera fue derrotado. Entonces, el mensaje del electorado para estos partidos, para estos personajes, debiera ser comprendido realmente y generar una conducta diferente. Pero creo que siguen en el fumadero de opio. Ya fumaron demasiado. Y sobre todo, y eso es por solamente hablar del PAN. Si te pones a ver el PRI, creo que ahí la situación es más complicada aún, porque vemos que Alejandro Moreno Cárdenas básicamente ya cooptó la mayoría de las estructuras. Tú me decías que hay todavía estos liderazgos que se mantienen, que le van a exigir cuentas en algún momento determinado. Pero es bastante interesante que tanto Alito Moreno como Marco Cortés, que no se cansan de decir que que somos gobernados por un dictador, que vivimos en una dictadura, actúen como dictadores dentro de sus propios partidos, cerrando espacios. En el caso de Marco Cortés lo han señalado de la propia militancia. Exgobernadores ya le pidieron que por favor renuncie, y Alito, pues a quienes le reclamaron, pues ya no están, hay que decirlo, están en el verde, ¿no? La mayoría de ellos. Sí, pero tienes razón, Noved. Los que gritan dictadura, dictadura o dictador, dictador, son los que actúan como tal en sus respectivos partidos. Marco Cortés y Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Qué va a pasar ya hablamos del PAN, qué va a pasar con el PRI? En el PRI hay quien se la va a querer cobrar a Alejandro Moreno Cárdenas. Y hay personajes que ya los veremos en su momento, como Manlio Fabio Beltrones desde el Senado. ¿A poco Beltrones va a llegar a ser un senador más? No, creo que no es uno de los. ¿Y va a aceptar que sea Alejandro Moreno Cárdenas el coordinador? No. Lo veo en el caso del PAN, ahí, porque ni siquiera veo a Ricardo Anaya como coordinador. Bueno, en una de esas, pero tampoco lo veo. Pero en el caso del PRI, ¿llega Beltrones para ser un senador más? No. ¿Beatriz Paredes se va a quedar en paz? Yo creo que tampoco. ¿Quién es más? Bueno, ya se verá, pero
no la va a tener tampoco tan fácil Alejandro Moreno No, y Cárdenas. sobre todo, dices Beltrones, no hay que olvidar uno de los alfiles legislativos junto a Gamboa en el gobierno de Peña Nieto, que fueron los dos operadores políticos Claro. en el Congreso para que aceitaran y pasaran como si nada las reformas estructurales emprendidas en ese gobierno. Y lo que me dices de Anaya, él creo que lo único que llegó en su momento fue presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? Sí. Fue coordinador también de la bancada del PAN. En diputados, ¿no? Sí, en la Cámara de Diputados fue presidente también del PAN cuando era secretario general y subió con Gustavo Madero. Antes de saltar a la dirigencia. Antes de saltar él mismo como dirigente nacional. No, si lo sueltan a Anaya, ¿No? primero hay que ver si viene a México, ya con el fuero. Y hay que ver todavía si por no cumplir la residencia le mocha la cabeza a Anaya, ¿eh? Que es uno de los argumentos que aquí lo ha venido señalando el diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el INE, ¿no? Que van a presentar en su momento esos recursos para impedir, porque Anaya no tiene la residencia necesaria para poder asumir en el Senado. Tal cual.